Shalom y bendiciones a todos los hermanos que se conectan a través de las diferentes plataformas, a través de la plataforma de Algo Nuevo para Ti, y también a todos los hermanos de Teshua TV. Como cada semana es un gusto el poder estar con cada uno de ustedes en este segmento o en este estudio en el cual estamos viendo el cristianismo a través de la historia. Hemos cubierto ya varios capítulos, hemos cubierto varias cosas, desde cómo era la vida antes de Yeshua, antes de Jesús, cómo fue durante Jesús y cómo es ahora después de Jesús. ¿Qué pasó con los primeros discípulos? ¿Qué pasó después de la muerte de los primeros discípulos, siendo Juan y siendo Pablo uno de ellos? ¿Qué pasó después de ello? ¿Cómo era la vida de los primeros creyentes que hemos visto no se les llamaba cristianos? De hecho, se les llamó cristianos la primera vez como algo que era denigrante, como algo que era de poco valor, y esa era la primera vez que se les llamó cristianos. Ahora, todo esto ocurre bajo el Imperio Romano. Tenemos que acordarnos que un poco antes de que llegara Yeshua, estaban los griegos. Después los romanos conquistan a los griegos, pero dentro de los griegos estaba la corriente helénica, aquellos judíos que se habían helenizado, que habían abrazado las corrientes helénicas, la corriente griega, la corriente que tiene que ver más con la filosofía, más con el arte, con el cuerpo, y por eso nosotros vemos todas las imágenes de Grecia, todas las imágenes aún de Roma, todos los cuadros donde usted ve los ángeles, donde ve muchas estatuas que están completamente desnudos, porque para ellos el cuerpo era la expresión máxima de Dios. Después, por eso es que hay un problema, porque ahora usted tiene un grupo de gente que se están mutilando el cuerpo de acuerdo al pensamiento griego. ¿Por qué? Porque el pueblo judío practicaba la circuncisión, y por lo tanto para el griego era hacer una mutilación del cuerpo, y le llamaban los bárbaros. Por eso cuando usted ve en la Biblia que se dice los bárbaros, se está refiriendo a los judíos, de acuerdo a la mentalidad griega. ¿Cómo los veían ellos? Como un bárbaro. ¿Por qué? Porque solamente una persona bárbara mutila su cuerpo. Y este es el mensaje que está trayendo Pablo a través de las cartas, porque a través de las cartas está trayendo un mensaje en el cual la Torá, las instrucciones de Dios son un mensaje contracultural, va más allá de la cultura. Si tú crees que la expresión máxima es tu cuerpo completo, ve mi estilo de vida, que aunque tú me llamas mutilado, aunque tú me llamas bárbaro, mira cómo yo me manejo con mi esposa, mira cómo yo soy en mi entorno, mira cómo soy. Y muchas de las mujeres por eso abrazaban el evangelio, porque veían que sus maridos eran cuerpo perfecto. Pero por ser ciudadanos romanos, ellos tenían adulterio, ellos tenían fornicación, porque se les era permitido, mientras que ellos veían al bárbaro y al mutilado vivir con una sola esposa, ser fiel, amar a su esposa, cuidar a sus hijos. Y entonces esto de repente a las mujeres las llamaba, y por eso vemos que muchas mujeres están viniendo a escuchar el mensaje, pero porque era un mensaje contracultural, y eso es interesante verlo. Así es que vemos a los primeros discípulos, los primeros talmidín, que ellos están celebrando Shabbat, están celebrando las fiestas, están respetando las comidas kosher de acuerdo al Levítico, y el Imperio Romano los mira a ellos como una secta del judaísmo. ¿Qué quiere decir? Que el Imperio Romano los empieza a ver como que estos mesiánicos son parte del judaísmo, practican lo mismo que ellos, hacen lo mismo que ellos, pero tienen un mensaje diferente, que ellos creen que la venida del Mesías se ha dado, y ellos empiezan a proclamar a Yeshua como el Mesías prometido de Israel. Y ese es el mensaje que se empieza a regar por todo. Roma, en los primeros 60 años, ellos miraban a los judíos
y a los judíos mesiánicos como uno solo. No había diferencia para ellos. Más tarde, cuando vemos alrededor del año 100, empieza a haber ciertas diferencias, empieza a haber ciertas cosas, hasta llegar al año 325, que fue el año que empezamos a ver la semana pasada, cuando en medio de persecuciones durante el año 100, el año 200 y parte del año 300, a través de diferentes persecuciones, la iglesia, los creyentes empiezan a sufrir mucho alrededor de todo el imperio, porque no solo era Roma, sino era alrededor de todo el imperio. Y estas persecuciones hacen que la gente empiece a tener una perspectiva diferente de cómo la veía Pedro, Juan, Jacobo, cómo la veían. Entonces vemos que ahora el pensamiento se está mezclando con muchas de las filosofías griegas a través de Platón, de Aristóteles. Muchos filósofos encuentran en la religión, en el cristianismo, una oportunidad para mezclar las enseñanzas y para dar a entender que la Torá podía ser comparable a la filosofía de los pensadores griegos. De ahí vienen frases comunes como ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver la Torá con Platón? Y estas frases dan a entender que no tiene nada que ver Atenas, la máxima expresión del culto griego, con Jerusalén, que es el lugar donde sale la Torá y sale la presencia de Dios. Entonces, por eso dicen, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Nada. ¿Qué tiene que ver la Torá con Platón? Nada, porque la Torá es la sabiduría de Dios y Platón es la sabiduría filosófica del ser humano. Pero después llega Constantino y vemos que en medio de una revuelca, en medio de artimañas, en medio de tantas cosas, Constantino logra apoderarse del poder, y cuando él logra apoderarse del poder, él toma un problema que había sido para los demás emperadores y él lo toma como la solución para traer una nueva perspectiva en el imperio. Él toma lo que era el cristianismo, que había sido un dolor de cabeza para todos los emperadores, causando disturbios, causando persecuciones, causando muertes. Y ahora Constantino dice, yo vi un símbolo en el cielo, que hemos visto que muchos historiadores dicen que no era otra cosa más que el símbolo de la cruz junto al sol, que tenía que ver con el culto a Mitras, el dios persa. Y entonces Constantino, algunos dicen que se hizo cristiano, algunos otros dicen que fingió ser cristiano. Bueno, a través de los hechos y a través de lo que leímos la semana pasada, pudimos darnos cuenta que de alguna manera Constantino, por la vida que él vivió, es más probable que haya fingido ser cristiano a que fuera cristiano. ¿Por qué? Porque vemos que en el primer siglo, en los primeros cristianos se bautizaban. Inmediatamente después de hacer la confesión de fe, se bautizaban, se les asignaba un mentor, un maestro que los guiara y se supervisaba su estilo de vida. Constantino, él dice hacerse cristiano. No se bautiza sino hasta el día de su muerte. Cuando está en su lecho de muerte se bautiza. No hubo bautismo. Él tiene un consejero, pero él no se somete a nadie. Él se proclama el sumos pontífices, el sumo sacerdote, el responsable de todo el movimiento que ahora era el cristianismo, y él era la cabeza. Él no estaba sometido a nadie. Y aparte, vemos que él sigue haciendo cultos paganos a las otras deidades. Quiere decir que entonces, a través de lo que hemos leído y a través de lo que hemos visto, Constantino, si él se convirtió, él tenía un estilo de vida que era completamente diferente a lo que fuera un creyente. Era él totalmente a lo que se podía denominar en ese tiempo un pagano. Pero ahora, esta persona le da privilegios a la iglesia. Abre iglesias, abre lugares, construye edificios, y él dice, vamos a cambiar aún la estructura del servicio. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. No solo eso, sino que hoy vamos a ver un poquito más de lo que tiene que ver Constantino, y usted se va a dar cuenta cómo muchas de las cosas que ahora se celebran en el cristianismo todavía vienen de lo que Constantino hizo y estuvo ahí presente. No sé si le voy a leer algo aquí a este libro, los misterios de Mitras.
Le voy a leer algo aquí porque a la semana pasada me quedé estudiando un poquito ahí y yo dije, wow, qué increíble esto. Así es que vamos a ver. Mire, aquí dice el impacto de Constantino. El impacto de la conversión de Constantino sobre la vida de la iglesia fue tan grande que se hará sentir a través de todo el resto de nuestra narración. So, el escritor del libro dice, todo de aquí en adelante, el impacto de Constantino va a ser muy grande. Dice, hasta nuestros días. Luego, lo que aquí nos interesa no es tanto mostrar las consecuencias últimas de este acontecimiento, como consecuencias inmediatas durante el siglo IV, alrededor del año 300 y algo. Dice, naturalmente, la consecuencia más inmediata y notable de la conversión de Constantino fue el cese de las persecuciones. Ya no hubo persecución. Hasta ese momento, aún en tiempos de relativa paz, los cristianos habían vivido bajo el temor constante de una persecución. Tras la conversión de Constantino, ese temor se disipó. Los gobernantes paganos que hubo después de él no persiguieron a los cristianos, sino que trataron de restaurar el paganismo por otros medios. No los persiguieron, pero ahora trataron de mezclar y trataron de restaurar el paganismo por otros medios. Y ahí es bien interesante porque aunque los otros gobernadores, otros emperadores dicen, bueno, no los vamos a perseguir. Ahora la mentalidad de ellos es, ¿cómo nosotros podemos restaurar el paganismo sin afectar el cristianismo? Y eso nos da a entender que entonces ahora viene el trabajo para hacer un sincretismo, una mezcla de todo lo que nosotros queremos implementar y traer al cristianismo. Y no se enoje, porque vamos a ver muchas cosas aquí. Mire, no se enoje, yo no estoy aquí para ofender sus creencias. Déjeme hacer esta salvedad, porque la gente piensa que yo estoy aquí para atacar. Yo en ningún momento me paro frente a una cámara para atacar. Yo me paro para enseñarle con la historia y enseñarle con los recursos. Usted puede ver, esta es Historia del Cristianismo, Justo González, un libro que se estudia en los institutos teológicos. Yo lo estudié cuando yo cursé el Instituto Teológico de las Asambleas de Dios. Yo lo estudié, no al nivel que lo estoy estudiando ahora, pero yo lo estudié. Es un recurso muy usado por el sistema del cristianismo. Así es que estoy usando un recurso netamente cristiano para mostrarle todos esos puntos y que usted se pueda dar cuenta que el cristianismo tiene una historia. Porque si ya le dije, si habláramos de las raíces, pues las raíces vamos a caer en razón de que si usted quiere, como algunos dicen, vamos a estudiar las raíces del cristianismo. Siendo sincero y siendo honesto, si usted estudia las raíces del cristianismo, no le va a quedar otra que reconocer que las raíces del cristianismo están en el judaísmo. Así que si usted dice, vamos a estudiar las raíces de nuestra fe, usted tiene que empezar por estudiar el judaísmo del segundo templo, el judaísmo de los tiempos de Yeshua, el judaísmo del primer siglo, y usted se va a dar cuenta, no el judaísmo como ahora como tal, no lo estudie como tal, porque así como el cristianismo se desvió y tiene sus cositas, el judaísmo como lo conocemos como tal también tiene sus cosas. Así es que si usted estudia el judaísmo como hoy, como tal, como la raíz del cristianismo, va a tener un error. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir más allá y estudiar el judaísmo del segundo templo, el judaísmo de la época de Yeshua. ¿Por qué? Porque si usted predica de Jesús, si usted predica del Cristo, usted se va a encontrar que Jesús, el Cristo, Jesucristo, era un judío que dice vez tras vez en las escrituras. Usted lee el libro de Lucas capítulo 4 y usted se va a encontrar que dice, y llegando Jesús a Nazaret, y llegando Jesús entró a la sinagoga como de costumbre en Shabbat, en sábado. La Reina Valera dice en sábado, que equivale a Shabbat. Si usted va a buscar las raíces del Mesías que viene por su iglesia, usted se va a encontrar que era una persona que entraba a la sinagoga en Shabbat a leer la Torá y los profetas. Ese es el Jesús que usted predica. Un Jesús que comía kosher. Un Jesús, mire, me alegro mucho porque yo he estado viendo la serie de Chosen, el elegido. Si usted no la ha visto, yo le recomiendo esta
esta serie. Está la serie, la season, ¿cómo se llama? La, la season, la parte 2, el capítulo 4. Yo acabo de ver el capítulo 4. Y realmente esta gente está haciendo un trabajo excelente porque en este capítulo 4 de la parte 2 usted ve que están construyendo una cabaña porque van a celebrar a Sukkot. Usted está viendo que ellos están hablando de una ley que es la Torá y de una ley oral que tenían los fariseos. Y usted está viendo, usted ve a Yeshua, a Jesús, usted ve a los discípulos, usted ve a Pedro, usted ve a Simón, ve a muchos de ellos con sus tzitzis colgando. Es la primera vez que yo he visto a un Yeshua con sus tzitziyot, con sus bordas. Es la primera vez que yo he visto dentro de una serie de Netflix. Bueno, esta no es de Netflix, pero es la primera vez que yo veo un Yeshua más cerca a lo que es bíblico. Ahora, no todo está 100% que usted diga, wow, no, pero es lo más apegado que usted ve. Así es que si usted no la ha visto, véala. Es la serie 1, la serie 2, tienen un capítulo por ahí de Navidad que es cristiana la serie. ¿Qué espera? Pero en todo lo que cabe, tiene mucha cercanía. Así es que ese es el Yeshua. Así es que si usted quiere estudiar las raíces, como en muchos lugares se dice, vamos a estudiar, no vamos a estudiar eso de judaísmo y no vamos a estudiar eso de raíces hebreas, nosotros vamos a estudiar las raíces del cristianismo, las raíces de nuestra fe. Si usted es honesto, si usted es un pastor, un maestro honesto, y usted estudia, usted tiene que entender que eso de vamos a estudiar las raíces de nuestra fe, va a caer al judaísmo. ¿Quiera o no? Es que nota y salvedad. Así es que yo no estoy aquí para decirle usted está mal, yo no estoy aquí para decirle usted se va a ir al infierno, yo no estoy aquí para decirle esas cosas, simplemente estoy diciéndole, el cristianismo tiene una historia. Y cuando nosotros vemos la historia que es irrefutable, porque ahora usted encuentra en Josefo, usted encuentra en Apión, usted encuentra en muchos escritores históricos recursos validables que usted puede verlos y entender que la historia es validable. No se puede negar. No se puede negar. Así es que, ¿por qué estudiamos la historia del cristianismo? Porque a través de la historia del cristianismo nos vamos a dar cuenta de muchas. Habiendo dicho eso, vamos a ver, dice, todo esto produjo en primer término el desarrollo de lo que podríamos llamar una teología oficial. Oiga, ahora ya se llama teología con Constantino. Deslumbrados por el favor que Constantino derramaba sobre ellos, no faltaron cristianos que se dedicaron a mostrar cómo Constantino era el elegido de Dios. ¿Ve? Y cómo su obra era la culminación de la historia de toda la iglesia. Un caso típico de esa actitud fue Eusebio de Cesarea, el historiador que no debe confundirse con Eusebio de Nicomedia, y a quien dedicaremos nuestro próximo capítulo. Hay un capítulo para Eusebio. Otros siguieron un camino radicalmente opuesto. Para ellos, el hecho de que el emperador se declarase cristiano y que ahora resultara más fácil ser cristiano no era una bendición, sino una gran apostasía. Algunas personas que participaban de esa actitud, pero no querían dejar la comunión de la iglesia, se retiraron al desierto, donde se dedicaron a la vida ascética. Puesto que el martirio no era ya posible, estas personas pensaban que el verdadero atleta de Jesucristo debía continuar ejerciéndose, si no ya para el martirio, al menos para la vida monástica. De ahí salen los monasterios. Luego, el siglo IV vio un gran éxodo hacia los desiertos de Egipto y Siria. De este movimiento monástico hablaremos en el tercer capítulo, más adelante. Algunos de quienes no veían con agrado el nuevo acercamiento entre la iglesia y el Estado, sencillamente rompieron la comunión con los demás cristianos. Estos son los cismáticos, que trataremos en el capítulo 4. ¿Ve? Entonces ahora está viendo que el cristianismo empieza a fragmentarse nuevamente, porque aunque Constantino dijo es la religión oficial del imperio y ahora es más fácil ser cristiano,
Unos empiezan a rechazarlo, se van a los desiertos, otros deciden el monasterio, otros son los cismáticos. Y de esto vamos a estar hablando más adelante porque todo esto está formando las teologías que hasta el día de hoy usted encuentra que el cristianismo sigue igual, porque el cristianismo está dividido en casi 49,000 denominaciones. Todas hablan de la Biblia, todas tienen un pasaje bíblico, todas nos llevan a Dios, pero hay 49,000 denominaciones. Tiene a los cristianos, los adventistas, los sabáticos, solo Jesús, tiene a los testigos de Jehová, tiene los católicos, tiene los reformistas, tiene los ortodoxos, podemos contar 49,000. Así es que aquí vemos que había una fragmentación grande. Y dice aquí, entre quienes permanecieron en la iglesia y no se retiraron al desierto ni al cisma, pronto se produjo un gran despertar intelectual. Oiga bien las palabras que está usando el autor, porque ahora dice intelectual. El intelecto. ¿Ok? No faltaron quienes propusieron teorías y doctrinas que el resto de la iglesia se vio obligado a rechazar. La principal de estas doctrinas fue el arrianismo. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar a entender un poquito. Se levantan doctrinas. Y dentro de estas doctrinas, los arrianos, el arrianismo. ¿Qué aporta el arrianismo? Tan, tan, tan. El arrianismo dio lugar a incondadas controversias acerca de la doctrina de la Trinidad. Ahora la iglesia se empieza a levantar y dice, hay una Trinidad. Estamos hablando alrededor del siglo 300 y feria. Por eso es que si usted estudia los primeros manuscritos griegos, los originales, el capítulo 16 del libro de Marcos, en donde dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estaba, porque esa fue parte de una doctrina que entró cuando entran en escena los arrianos y ahora entra la Trinidad. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Pues vamos entonces a modificar los manuscritos, a que no digan bautícelos en mi nombre, sino que ahora digan bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso ahora usted ve la Biblia y dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice, pero si está la Biblia. Sí, pero era parte de la doctrina, era parte de la enseñanza de Pedro, de Juan, de Pablo. Porque si usted ve en el libro de los Hechos, en ningún momento ellos están bautizando en el nombre de la Trinidad. Como siempre yo digo, o eran unos rebeldes, o ellos no entendían las escrituras, o ellos estaban haciendo el bautismo, el tevilá, el bautismo de conversión de una manera distinta a como se está haciendo ahora y como se empezó a hacer. Porque en todo el libro de Hechos, siempre que usted ve bautismo, tevilá, usted va a encontrar que lo estaban bautizando en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Pedro, Juan, Pablo, ¿fueron rebeldes porque no siguieron la fórmula del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O tiene más sentido que esto fue añadido después? Porque en todo el libro de Hechos, que relata casi más de 60 años de historia de los creyentes, nunca los vemos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora entran los arrianos. Y los arrianos, dice, dio lugar a incondadas controversias acerca de la doctrina de la Trinidad. En el capítulo 15, discutiremos esa controversia hasta el año 361, fecha en que Juliano fue proclamado emperador. ¿Por qué es importante esto? Porque entrando Juliano, es el emperador, que vamos a ver una alteración entre lo que era el calendario y ahora el calendario romano, que empezó por el calendario juliano. Investigue cuál fue el primer calendario y usted va a encontrar que es el calendario juliano. Que en muchas empresas y en muchos lugares, si usted dice el calendario juliano, muchas empresas lo siguen usando, el calendario juliano.
pero porque era el primer emperador, o el primer emperador que entró ahí, al que fue proclamado, Juliano. No el primer emperador, pero cuando fue proclamado emperador. Después viene el calendario gregoriano, en el cual se le hacen cambios, se le añaden meses. Esta es otra enseñanza en cuanto a los calendarios, ver cómo el calendario juliano era de 10 meses y después el calendario gregoriano ahora es de 2 meses. El diciembre no era el último mes, no era el último mes. Después, cuando se le agregó enero y febrero. Y por eso usted ve que siempre febrero tiene 28 días o 29 días. Y los cambios que se hicieron para cuadrar el calendario gregoriano. Pero todos los calendarios, de hecho, el calendario, de hecho, diciembre tenía que ver más bien con lo que era marzo, el año nuevo y todas estas cosas. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Es más, espérenme por aquí. No me adelanto. Dice, el reinado de Juliano fue el punto culminante de otra actitud frente a la conversión de Constantino, la reacción pagana. Por lo tanto, el capítulo 6 tratará acerca de ese reinado y de esa relación. Como ve, tenemos mucho que hablar porque vamos a hablar de los arrianos, vamos a hablar de la Trinidad, vamos a hablar de Juliano y vamos a hablar de todas estas cositas. Así es que la historia del cristianismo se empieza a poner aún mejor ahora. Ahora se empieza a poner aún mejor. Empero, la mayor parte de los cristianos no reaccionó ante una nueva situación con una aceptación total ni con un rechazo absoluto. Para la mayoría de los dirigentes de la iglesia, las nuevas circunstancias presentaban oportunidades inesperadas, pero también peligros enormes. Por tanto, al mismo tiempo que afirmaban su lealtad al emperador, como siempre lo había hecho la mayoría de los cristianos, insistían en que su lealtad última le correspondía solo a Dios. Tal fue la actitud de los gigantes de la iglesia, tales como Anastasio, los Capadocios, Ambrosio, Jerónimo, Agustín y otros, a quien dedicaremos la mayor parte de esta sección segunda de nuestra historia. Puesto que tanto las oportunidades como los peligros eran grandes, estas personas se enfrentaron a una tarea difícil. Naturalmente, no podemos decir que sus actitudes y soluciones fueron siempre acertadas, pero dada la magnitud de la tarea a que se enfrentaron y dado también el impacto que su obra ha tenido en la vida de la iglesia a través de los siglos, existe razón para llamar al siglo IV y principio del siglo V la era de los gigantes. Empero, antes de terminar el presente capítulo, debemos mencionar algunos cambios que tuvieron lugar como resultado de la conversión de Constantino y que no tendremos ocasión de discutir más adelante. Nos referimos a los cambios relacionados con el culto. Hasta la época de Constantino, el culto cristiano había sido relativamente sencillo al principio. Y mire, y estoy dejando la palabra cristiano porque es el autor y Rico, hoy Rico me enseñó algo. Y Rico dijo, no podemos cambiar la forma que un autor está escribiendo solamente para que suene de la manera que nosotros queremos. El hecho de que estemos presentando un recurso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo con ello, pero tampoco vamos a cambiar la forma en que ellos escribieron solo para que suene como nosotros queremos. Simplemente usted está viendo que los cristianos, se le llama cristiano porque ahora era la religión oficial de Roma y ya no tenía nada que ver a cómo se miraba los primeros creyentes de Yeshua. Hasta este punto ya hemos establecido que la mayor parte de esta iglesia cristiana ya no se parece nada al movimiento de Juan, de Pedro, de Pablo, de Santiago. Ya no se parece nada a ellos. ¿Okay? Ha habido muchos cambios. Pero, por salvedad, vamos a leer como dice aquí. Dice, al principio los cristianos se habían reunido para adorar en casas particulares. Después comenzaron a reunirse también en cementerios, como las catacumbas romanas. En el siglo III había ya lugares dedicados especialmente al culto. De hecho, la iglesia más antigua que se ha descubierto es la de Dura Europo, que data aproximadamente del año 270. Pero aún esta iglesia de Dura Europo no es más que una pequeña habitación decorada solo
con algunas pinturas murales de carácter casi primitivo. No había ni cruces. ¿Okay? La iglesia primitiva no usaba cruces para decorar su iglesia, su sinagoga, su lugar de reunión. Tras la conversión de Constantino, el culto cristiano comenzó a sentir el influjo. Oiga aquí. Tras la conversión de Constantino, el culto cristiano comenzó a sentir el influjo del protocolo imperial. El incienso, que hasta entonces había sido señal del culto al emperador, hizo sus apariciones en la iglesia cristiana. Y no es que Israel no quemara incienso, pero en las sinagogas o en los lugares de reunión no había incienso. Constantino, y lo hablamos la semana pasada, Constantino está trayendo lo que es el culto imperial, el culto a César, a los dioses de César, y lo está trayendo a la iglesia cristiana. Por eso ahora usted ve que la iglesia católica sale el padre con un sumerio, incienso, y va desde la puerta hasta el altar con el incienso, porque eso era parte de la liturgia cristiana. Acuérdese, está el cristianismo, o están los creyentes de Yeshua, movimiento mesiánico, los nazarenos, los nazrín, los creyentes en el Mesías, guardadores de Torah, seguidores de Torah, pero que creen en el Mesías. Después de ahí sale y se desarrolla el cristianismo, que se le empieza a conocer como la Iglesia Católica o la Iglesia Universal. Y de ahí en adelante, lo que empieza a desarrollarse y a crecer y a madurar hasta los años 1500, 1600, es la Iglesia Católica. Esa es la historia del cristianismo, mi hermano. Siento decírselo así, lamentablemente, pero la historia del cristianismo, el cristianismo como tal, resurge o nace con el movimiento de Lutero y Calvino. Cuando ellos sacan el movimiento protestante y restauran un poco de lo que debería ser el cristianismo, pero no lo hacen completo. Así es que el cristianismo no existió sino hasta los años 1500 con Calvino, con Lutero. Antes de ahí, si usted habla del cristianismo del primer siglo, refiérase a la Iglesia Católica, porque así se conocía. Nuevamente, no me crea a mí. Verifíquelo con la historia. Verifíquelo. Y después, enójese con usted mismo. No se enoje conmigo. Fíjense lo que sigue diciendo aquí. Los ministros que oficiaban en el culto comenzaron a llevar vestimentas ricas durante el servicio, en señal del respeto debido a lo que estaban teniendo lugar. Por la misma razón, varios gestos de respeto que normalmente se hacían ante el emperador comenzaron a hacerse también en el culto. Culto imperial totalmente. Además, se inició la costumbre de empezar el servicio con una procesión. Lo que le acabo de decir, entrar desde la entrada. Así eran los servicios cristianos con Constantino. Se iban a la puerta, que era darle la espalda a Dios. Entraban en una procesión con el sumerio. Vea una misa católica hoy en día. Y imagínese la iglesia cristiana del siglo de Constantino. Véala. Y lo que le estoy leyendo es lo que se hace en la iglesia católica. ¿Por qué lo sé? Pregunte por qué lo sé. Porque yo participaba de los servicios de la iglesia católica. Yo era parte de la estudiantina, del coro, de los que cantaban ahí. Yo era parte. Yo estaba metido en la iglesia sábado, domingo, un servicio, 2 servicios, 3 servicios. Llegué a vestirme de monaguillo en una vez, creo. Y yo lo vi todo esto. Ahora que estudio todo esto digo, wow. O sea, Dios me ha pasado por tantas cosas que cuando uno ve dice, man, wow. Man, todo lo que uno ve. Pero ahora hace sentido todo esto. Así es que dice aquí. Además se inició la costumbre de empezar el servicio con una procesión. Acuérdense, estamos
estamos describiendo la iglesia cristiana, Para darle cuerpo a esa procesión, se desarrollaron los coros, con el resultado neto de que a la larga la congregación tuvo menos parte activa en el culto. Por lo menos desde el siglo II los cristianos habían acostumbrado a conmemorar el aniversario de la muerte de un mártir, celebrando la comunión en lugar donde el mártir estaba enterrado. Ahora se construyeron iglesias en muchos de esos lugares. Pronto se llegó a pensar que el culto tenía especial eficacia si se celebraba en uno de tales lugares en virtud de la presencia de las reliquias del mártir. Antes ellos iban al lugar donde había muerto un mártir, a Justino. Vamos a la tumba porque fue el mártir que dio su vida. Vamos a celebrar el servicio. Ahora van a empezar a traer las reliquias, la ropa, las cosas, y las van a traer al lugar de adoración y van a hacer una oración y van a presentar el servicio hacia esas reliquias. ¿Y qué viene a salir de ahí? Pues vamos a hacer la adoración por Santo Tomás, vamos a hacer la oración por San Felipe, vamos a hacer la oración por San Judas Tadeo y vamos a llenar este lugar con estatuas, imágenes. Y ahí tiene otro elemento de la iglesia católica llamada cristiana. Dice aquí, el resultado fue que se comenzó a desenterrar a los mártires para colocar sus cuerpos. Oiga la locura. Se comenzó a desenterrar a los mártires para colocar sus cuerpos o partes de ellos bajo el altar de varias de las muchas iglesias que se estaban construyendo. Vaya Roma. Y debajo de un montón de esas basílicas, capillas, iglesias, hay un montón de huesos de algún mártir. Y eso lo hizo la iglesia cristiana con Constantino en el culto imperial, traído al servicio. Diría el pastor Walter, gracias. Dice, o parte de ellos bajo el altar de varias de las muchas iglesias que se estaban construyendo. Al mismo tiempo, algunas personas empezaron a decir que habían recibido revelaciones de mártires, hasta entonces desconocidos o casi olvidados. En ciertos casos, hubo quienes recibieron una revelación indicándoles dónde estaba enterrado el mártir en cuestión, como en el caso de San Ambrosio y los mártires Gervasio y Protasio. No es Potasio, es Protasio, que mencionaremos más adelante. Pronto se comenzó a atribuirles a tales reliquias un poder milagroso y de ahí se pasó cada vez a su veneración y después a su adoración. Y esto es lo que sigue llamando la iglesia católica como la beatificación. Hizo un milagro, vamos a beatificarlo. Y ahora ya no es a Juan Pablo II, sino ahora es San Pablo. Beatificación. Tiene el título de ser un hacedor de milagros al cual tú le puedes orar. En caso semejante fue el de la emperatriz Helena, la mamá de Constantino, quien en el año 326 marchó en peregrinación a la Tierra Santa, donde creyó haber descubierto la verdadera cruz de Cristo, la vera cruz. Pronto comenzó a decirse que esta cruz tenía poderes milagrosos y porciones de ella se difundieron por diversas partes del imperio. En medio de tal situación, los dirigentes de la iglesia procuraban moderar la superstición del pueblo, aunque naturalmente no podía negar que de hecho muchos de los milagros que se contaban eran posibles. Así, por ejemplo, hubo pastores que trataron de indicarle a su grey que para ser cristiano no era necesario ir a la Tierra Santa, o que el respeto debido a los mártires y a la Virgen no debía exagerarse, pero su tarea era harto difícil, pues cada vez eran más los conversos que pedían el bautismo y cada vez menos tiempo y oportunidad para dirigirlos en su vida cristiana. Las iglesias construidas en tiempos de Constantino y sus sucesores contrastaban con la sencillez de la iglesia de Dura Europo. El propio Constantino
según hemos señalado anteriormente, hizo construir en Constantinopla, la tierra de Santa Irene, la iglesia de Santa Irene, en honor a la paz. Helena, su madre, construyó en la Tierra Santa la iglesia de la Natividad, y aquí vamos a hablar del nacimiento, de Navidad, y la del Monte de los Olivos. Al mismo tiempo, o bien por orden del emperador, o bien siguiendo su ejemplo, se construyeron otras iglesias semejantes en las principales ciudades del imperio. Esta política persistió bajo el gobierno de los sucesores de Constantino. Casi todos ellos intentaron perpetuar su memoria construyendo fastuosas iglesias. Aunque casi todas las iglesias construidas por Constantino y sus sucesores más inmediatos han desaparecido, quedan suficientes documentos. Oiga, porque esto nuevamente no se puede negar. Cuando habla de documentos escritos y restos arqueológicos, está hablando de pruebas. No lo que dice Juan Carlos, no lo que dice Justo González, sino hay arqueología y hay documentos históricos validables y verificables que usted puede ver. Ahora ya no es lo que dice un hombre, sino ahora es busca a través de la historia y te vas a encontrar con todo esto. Dice, restos arqueológicos para poder formarnos una idea del plano general de estos templos. Además, puesto que el patrón establecido en el siglo IV perduró por largo tiempo, otras iglesias posteriores que sí han subsistido hasta nuestros días ilustran el estilo arquitectónico de la época. Algunas de esas iglesias tenían el altar en el centro y estaban construidas sobre una planta poligonal, casi redonda, pero la forma típica de las iglesias de entonces es la llamada basílica. Este término se utilizaba desde mucho tiempo antes para referirse a los grandes edificios públicos o a veces privados, que consistía principalmente en un gran salón con 2 o más filas de columnas. La Iglesia Católica se la está describiendo aquí, puesto que fue de tales edificios que se tomó el modelo para las iglesias que se construyeron en los siglos IV y siguientes. Esas iglesias reciben el nombre de basílicas. En términos generales, las basílicas cristianas contaban de 3 partes principales: el atrio, las naves y el santuario. El atrio era el vestíbulo de la iglesia y por lo general consistía en un área cuadrangular rodeada de muros, a veces con columnas. En el centro del atrio estaba una fuente donde los fieles hacían sus abluciones, normalmente llenada de la agua bendita. El lado del atrio colindaba con el resto de la basílica, recibía el nombre de nártex y tenía una o más puertas que daban a las naves. La nave era la parte más amplia de la basílica. En el centro se encontraba la nave principal, separada de las naves laterales por filas de columnas. El techo de la nave principal era más alto que de las naves laterales, de modo que sobre las filas de columnas quedaban 2 paredes, una a cada lado, en la que había ventanas por las cuales penetraba la luz exterior. Las naves laterales eran más bajas y normalmente más estrechas que la nave central. Puesto que las filas de columnas eran 2 o 4, había basílicas de 3 naves y otras de 5, aunque había basílicas hasta de 9 naves. La demás de 5 eran escasas. Hacia el fondo de la nave, cerca del santuario, se encontraba un espacio reservado para el coro. A veces yo me paraba ahí, se lo digo porque yo estaba ahí. Y a cada lado de ese cercado había un ambón o púlpito. Estos 2 púlpitos se utilizaban no solo para la lectura y la exposición de las escrituras, sino también para el cantor principal cuando se cantaban los salmos. Al final de la nave y con el piso algo más elevado se encontraba el santuario, puesto que este santuario corría en dirección perpendicular a la nave y puesto que era más largo que el ancho del resto de la basílica, esto le daba a la planta del edificio la forma de una cruz. En el santuario se encontraba el altar, donde se colocaban los elementos para la celebración de la comunión. La pared del fondo del santuario tenía forma semicircular, de modo que se quedaba un espacio cóncavo. El ábside, en esa pared se apoyaban los bancos de piedra, donde se sentaban los presbiterios, y si se trataba de la iglesia principal de un obispo, en medio de estos bancos se encontraba la silla del obispo
o cátedra, de donde se deriva el término catedral. En algunas ocasiones, el obispo predicaba sentado desde su cátedra. Todo el interior de la basílica estaba ricamente adornado con mármoles pulidos, lámparas de oro y de plata y tapices, pero el arte característico de esta época y por muchos siglos de toda la iglesia oriental era el mosaico. Las paredes se cubrían de cuadros hechos con pequeñísimos pedazos de vidrio, piedra o porcelana de colores. Por lo general, estos mosaicos representaban escenas bíblicas o de la tradición cristiana. Algunas veces incluían una representación de la persona que había costeado la construcción, presentando la basílica. Naturalmente, la pared cuya decoración era más importante era el ábside. La decoración de esta pared consistía normalmente de un gran mosaico en el que se representaba o bien a la Virgen con Jesús en su regazo. Aquí aparece la Virgen con Jesús. O bien a Cristo sentado en gloria como gobernante supremo de todo el universo. Esta representación de Cristo se conoce como el Pantocrator, es decir, el Rey Universal. Muestra el impacto de la nueva situación política sobre el arte cristiano, pues representa a Cristo sentado en un trono, a la usanza de los emperadores. Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a encontrar que Cristo, Yeshua, el Mashiach, no está sentado en el trono, sino está sentado a la derecha del trono del Padre. Pero ahora, aquí es donde viene la parte donde Él es Dios y entonces está sentado en el trono. Y Cristo está sentado en el trono. Y ahora Cristo es Dios. Y no hay nadie más. Pero si usted lee la Biblia, se va a encontrar bien específicamente, Primera de Corintios, capítulo 15. Se va a encontrar en muchas otras partes de la Escritura en donde dice Apocalipsis, Hebreos. Se va a encontrar que está el trono de Dios y a la diestra, a la derecha, está sentado el Rey de Israel, el Mesías Redentor, el Mesías prometido. Pero ahora han sacado al Padre y han puesto a Yeshua, porque Él es el Rey de todo el universo y Él es el Rey universal. Déjenme terminar esto y ahorita para terminar quiero hablarles un poquito del Año Nuevo y la Navidad. Pero quiero que usted vea cómo eran las iglesias. Y usted ve ahora las basílicas, las catedrales. Esas eran las iglesias cristianas. Que pasaron a ser parte ¿de quién? De la Iglesia Católica. Así es que vamos a leer. Alrededor de la basílica se alzaban otros edificios dedicados al culto y a la residencia de los ministros. De todos estos edificios, el más importante era el baptisterio. Este era normalmente circular u octagonal y su tamaño era tal que bien podían acomodar varias docenas de personas. En el centro del edificio se encontraba la alberca bautismal, a la cual se descendía mediante varios peldaños. Por eso ahora muchas iglesias cristianas, sin que usted se ofenda, tienen el bautisterio en el centro del altar. Usted ve el altar y atrás del altar está la piscina para hacer bautismos, llamado bautisterio. ¿De dónde viene ese modelo? Ese modelo es de la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana de Constantino. Lo dije. En el centro del edificio se encontraba la alberca bautismal, a la cual se descendía mediante varios peldaños. En esta alberca se celebraba el bautismo, normalmente por inmersión o echándole agua a la persona por encima, mientras estaba de pie o de rodillas en el agua. De hecho, este modo de bautizar fue el modo común de administrar el bautismo por lo menos hasta el siglo IX. Cuando en las regiones más frías de la Europa occidental se hizo más común el bautismo por infusión, que siempre se había utilizado en excepciones de mala salud, escasez de agua, etcétera, etcétera. En Italia siguió practicándose el bautismo por inmersión hasta el siglo XIII, y las iglesias orientales, griega, rusa, etcétera, lo practican aún en el siglo XX.
En medio del bautisterio colgaba un gran telón que dividía el salón en dos, un lado para los hombres y otro lado para las mujeres, pues en el siglo IV todavía se acostumbraba a descender a la fuente bautismal desnudo y vestirse de una capa blanca al salir de aguas. Quiero que note algo que está diciendo aquí. Hasta el siglo IV se bautizaba hombres y mujeres, pero todavía no está el bautismo de los niños, porque se viene más adelante. ¿Okay? Aún la Iglesia Católica no bautizaba a los niños los primeros 400 siglos. No bautizaba a los niños, porque el bautismo era para el hombre y para la mujer. ¿De dónde viene? Se bautizaban, se acostumbraba a bautizar desnudos y después se ponía la bata blanca. Así era como se bautizaban. Todo esto nos sirve de ejemplo que lo que estaba sucediendo a raíz de la conversión de Constantino. Oiga, todo esto que le acabo de decir nos sirve de ejemplo de lo que estaba sucediendo a raíz de la conversión de Constantino. La antigua iglesia continuaba sus costumbres tradicionales. Todavía la comunión era el acto principal de adoración que se celebraba al menos todos los domingos. Por eso la Iglesia Católica está la Eucaristía cada domingo. La cristiana una vez al mes. Todavía el bautismo era por inmersión y guardaba mucho de su simbolismo antiguo, pero todo se iba transformando dada la nueva situación. Por tanto, el gran reto a que tenían que enfrentarse los cristianos de la época era hasta qué punto y cómo debían adaptarse sus prácticas y costumbres a las nuevas circunstancias. Todo concordaba en que cierto grado de adaptación era necesario, pero los nuevos tiempos requerían nuevas formas de vivir y comunicar el evangelio. Tenemos que adaptar el evangelio al tiempo que vivimos. ¿No ese es un mensaje que escuchamos todos los domingos? ¿Por qué adaptarnos a la cultura antigua? ¿Y por qué querer vivir como vivían los israelitas si tenemos que actualizar el evangelio? Fíjense lo que pasó. Ellos quisieron actualizar el evangelio y terminaron paganizándolo. Dice, todos concordaban igualmente en que tal adaptación debía hacerse de tal modo que no se abandonase la fe tradicional de la iglesia, donde no todos concordaban era el grado y el modo en que estos dos elementos debían mantenerse equilibrio. En los capítulos subsiguientes veremos varios ejemplos de las respuestas diversas que los cristianos del siglo IV dieron a este gran reto presentado por la nueva situación. Aquí dice la teología oficial, Eusebio de Cesarea. No vamos a entrar ahí, solo quiero llevarlo a... Este es el diccionario, dice Diccionario de Teología, Harrison Ebefer. Dice, año cristiano. El año cristiano ha sido descrito como el arreglo por el cual días y periodos especiales del año son apartados para conmemorar algunos aspectos de la fe cristiana. Su aceptación dentro de la iglesia cristiana se llevó a cabo poco a poco. Seguía el patrón dado por la iglesia judía. Oiga, seguía el patrón dado por la iglesia judía con su ordenado círculo de grandes fiestas y días solemnes de recuerdo, tales como la Pascua, el día de expiación, el día de Pentecostés, etcétera, etcétera. Algunas de estas fechas fueron tomadas por la iglesia cristiana y adaptadas para su propio uso. El origen. El propósito del año cristiano era celebrar progresivamente los grandes actos de Dios en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo y enfatizar los deberes correspondientes que caen sobre la iglesia en respuesta a la obra de Dios. Dado que los dos puntos cardinales del plan divino de salvación son la encarnación y la expiación, la primera parte del año se basó en las dos grandes fiestas. Oiga cómo está cambiando ahora el calendario. Y dice, se basó en las dos grandes fiestas. La fiesta de Navidad y la Semana Santa. Ahora está yendo de el calendario judío con sus fiestas, la iglesia cristiana lo está tomando, pero ahora está centrando el calendario en dos eventos que son la Navidad y la Semana Santa. ¿Cuáles son los dos eventos más grandes para la iglesia cristiana? Navidad y Semana Santa.
La iglesia no conoce otra cosa más. La iglesia no le hable de Pentecostés, no le hable de Sukkot, no le hable de panes sin levadura, no le hable de Yom Kippur, no le hable de Rosh Hashanah, no le hable de Yom Teruah. Háblele de Navidad y háblele de Semana Santa. ¿Por qué? Porque estamos viendo viene desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Así es que cuando usted dice el calendario de Dios, y ellos dicen, el calendario de Dios es la obra redentora de Jesús. Por lo tanto, Navidad y Año Nuevo. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Man. Ahora sí que, man. Aquí está. La fecha exacta. Estamos en vivo, así es que no lo subrayé y malamente mía, que no lo subrayé. Ahora entiendo por qué mi esposa raya todo. Ahora, fíjese. Página 18 de este libro. Página 18. Página 18. Oiga lo que dice página 18. El nacimiento del Mitra romano. Hay un mito romano acerca del nacimiento de Mitras. Dies natalicis solis invicti. El día del natalicio del sol invicto. Se escribe a él como un nacimiento mágico. Desde una roca. Desde una roca en donde él se formó a sí mismo usando su propia voluntad. Formando en su mano una daga. Una daga y una antorcha. Se puede ver la similitud con la imagen de Hécate. El que pelea con la daga y con la antorcha. Aquí está la imagen, mire. Enfrente. Ahí está la imagen. Ese es Mitras, que se está formando en la roca. ¿Okay? Pero aquí dice, de acuerdo al zoroastrismo, la tradición menciona en el capítulo 1. Está en el capítulo 1. Tengo que volver al capítulo 1. Pero dice, Mitra el Salvador, nació en el año 272 antes de la era común. Su nacimiento y el nacimiento del Mitra romano, los dos suceden durante el solsticio de invierno. Y aquí es donde la fecha 25 de diciembre se vuelve importante, porque esa sucede durante el solsticio de invierno. ¿Se acuerda las navidades? Las posadas, las saturnalias, el solsticio de invierno. Solsticio de invierno. El Mitra persa, nació de la Inmaculada Virgen, diosa madre, Anaíta. Vean el capítulo 6, el capítulo 7. Anaíta dice que concibió al Salvador de la semilla de Zoroastro, que en la leyenda dice que se preservaba en las aguas del lago Jamún, en Sistán, Irán. Este nacimiento tuvo lugar en una cueva, donde los pastores vinieron a verlo y a presentarle regalos en el solsticio de invierno. Mitra vivió por 64 años y ascendió al cielo en el año 208 antes de la era común. El misterio de Mitras. Le acabo de describir a través de la leyenda persa, Zoroastro, a Yeshua, no a Yeshua, a Jesús naciendo en un pesebre
y pastores viniéndolo a visitar y reyes trayéndole regalos al pesebre. Una inmaculada virgen que recibió la semilla de el Dios Todopoderoso. Por eso es tan importante que después se empieza a celebrar el 25 de diciembre, porque todo tenía sentido. Capítulo 1. Y no quiero tomarle mucho tiempo con esto, pero capítulo 1. Ya, capítulo 1 está hablando de Mitras. Y está hablando del nacimiento de Mitras y todo esto. Bien importante. ¿Okay? Pero vamos a seguir leyendo aquí ya para terminar, porque ya se me acabó el tiempo. Ya mi esposa dice, se te acabó. Así es que a la fiesta de Navidad y la Semana Santa. Cada una de estas dos fechas está presidida por un periodo apropiado de preparación espiritual. Esto es advenimiento y cuaresma. Ahora usted entiende por qué antes de la Semana Santa hay cuaresma. Y antes de la Navidad hay posadas. El advenimiento y la cuaresma. El domingo de Pentecostés, que marca la corona o clima de la revelación cristiana, es el don pentecostal del Espíritu. Concluye la primera parte del año, la segunda parte, que consiste en domingos después de Pentecostés y extendiéndose según la fecha de la Semana Santa de 21 a 27 semanas, tiene que ver con la aplicación práctica de la fe cristiana a la vida diaria de la iglesia y sus miembros. Es natural que la fiesta celebrada u observada por la iglesia antigua fue la Semana Santa o Resurrección, relacionadas históricamente. Oiga, la fiesta antigua fue la Semana Santa o la Resurrección, relacionadas históricamente con la fiesta judía de la Pascua. Íntimamente asociada con esta estaba la fiesta de Pentecostés, que ocurría 49 días más tarde en las mentes de los cristianos del principio. Con su trasfondo judío, estas fiestas anuales no podían dejar de recordar los grandes actos que Dios había realizado para la salvación de ellos, obras como la cruz, la tumba vacía y la venida del Consolador. La celebración del aniversario del nacimiento de Cristo, que ahora se conoce como Navidad, no llegó a ser algo general hasta el siglo IV. Antes de esa fecha, la Iglesia Oriental guardó la fiesta el 6 de enero, que era la fiesta de la Epifanía. Pero después, la práctica occidental de celebrar el 25 de diciembre comenzó a prevalecer, con lo cual se separó la Natividad de la Epifanía. Se han observado que las controversias de los siglos IV y V respecto a la encarnación y la persona de Cristo contribuyen sin duda al aumento de la importancia de la fiesta. Y esto es Oxford Diccionario de la Iglesia Cristiana. Un diccionario muy recomendado. Orden y significado. El año cristiano comienza el primer domingo de Advenimiento, que es el cuarto domingo antes del día de Navidad. ¿Ve? No empezaba ni después de enero. Algo que cambió después. ¿Por qué? Porque el año nuevo era una celebración al dios Janos, al dios de las dos caras, al dios de los dos rostros. Dejamos al año viejo y celebramos al año nuevo. Voy a seguir leyendo porque si no... Dice, el periodo de advenimiento da testimonio de la venida de Cristo, tanto en su humillación en Belén como en su gloria final como juez en toda la humanidad. El día de Navidad celebra la natividad de nuestro Señor. El 13º día, que viene después, 6 de enero, es la fiesta de la Epifanía, la manifestación de Cristo a los gentiles. ¿Cuándo se manifestó Cristo a los gentiles en la Biblia? ¿Que acaso no dice que después de su muerte y resurrección, el libro de Hechos, dice que se presentó a sus discípulos durante 40 días y de ahí subió al cielo? ¿En qué parte de la Biblia nos dice que Cristo se presentó a los gentiles? ¿De dónde viene ese cuento? ¿Por qué nadie ha investigado? ¿Por qué nadie ha puesto a ver
y a leer los primeros capítulos del libro de Hechos para darse cuenta que Cristo se presentó a sus discípulos judíos en la tierra 40 días. Y faltando 10 días para Shavuot, que era entre mayo y junio, y no en enero ni febrero, subió al cielo. El periodo de la Epifanía se relaciona en forma particular con la historia de los Reyes Magos. Hace énfasis en el carácter universal de la revelación cristiana. Después viene el periodo de Cuaresma, que empieza en el miércoles de ceniza y cubre los 6 domingos que anteceden al día de Pascua. Los 40 días de Cuaresma, excluyendo los domingos, son una preparación penitencial para la gran fiesta de resurrección. El quinto domingo de la Cuaresma se conoce comúnmente como el domingo de la Pasión y el sexto como el domingo de Ramos. El último desemboca en la Semana Santa, en la cual nos movemos día tras día a través de los eventos de la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor. El Viernes Santo marca el día de la Pasión de Cristo y el domingo o Pascua de Resurrección festeja su gloria, resurrección. Los 40 días de la fiesta de la Pascua, véase Hechos 1.3. Y Hechos 1.3 nos está hablando a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselos durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Pero ¿era antes de la Pascua o después de la Pascua? Se les apareció después. Y aquí están usando este versículo con antes de la resurrección. Aunque luego dice aquí, los 40 días de la fiesta de la Pascua concluyen con el día de Ascensión, con el cual conmemora la exaltación del Señor a la diestra de Dios, y testifica de su reino. 10 días después le sigue la fiesta de Pentecostés, con su definido énfasis sobre el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Con esto termina la primera mitad del año cristiano. La segunda mitad consiste del periodo de la Trinidad. Aquí entra la Trinidad, el cual testifica la doctrina cristiana de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los domingos después de la Trinidad o después de Pentecostés, como en la Iglesia Católica Romana, tienen que ver con los resultados prácticos de los grandes hechos y acontecimientos conmemorados desde Advenimiento hasta Pentecostés, como ha sido dicho en la primera parte del año. Ok, so ya para terminar, solamente déjenme leerles aquí, a ver si habla aquí, Navidad. Ok, nada más para cerrar ya con esto. Los cristianos primitivos no observaban la fiesta del nacimiento de Jesús en contraste con la importancia otorgada a su muerte y resurrección. En el oriente y después en el occidente, el nacimiento de Cristo se celebraba el 6 de enero en conexión con su bautismo, un día en el que los paganos celebraban la fiesta de Dionisio. ¿Ves? Siempre hay algo que está asociada con el alargamiento de los días. La noche del 5 al 6 de enero se dedicaba a la fiesta del nacimiento de Cristo y el día 6 a su bautismo. Un papiro del siglo IV contiene la liturgia más antigua que conocemos sobre Navidad. La fiesta de Navidad fue separada de la fiesta cristiana más antigua, la Epifanía, dándole su propio día, 25 de diciembre, entre los años 325 y 354. En Roma, en el 336, se confirmó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo. Es posible que el asunto fuera introducido por Constantino el Grande, quien evidentemente escogió ese día a causa de la fiesta pagana del sol que era tan popular. Gregorio Nacianceno y Crisóstomo popularizaron la nueva fiesta en Constantinopla, pero esta recibió una fuerte oposición por todo el oriente, especialmente en Antioquía de Siria. Egipto no la aceptó hasta el año 431. Armenia nunca la aceptó. ¿Okay? Y eso era todo en cuanto a la Navidad. Así es que, ¿qué aprendimos el día de hoy para terminar? Que mucha de la influencia que vemos ahora en la iglesia cristiana la tenemos que agradecer a Constantino en cuanto al servicio, en cuanto a los lugares de adoración, en cuanto a la manera de adorar, así como también
las fiestas y el calendario que se usa. Pregúntele usted a un creyente, a una persona del sistema tradicional cristiano. ¿Cuándo celebras Semana Santa? Y le va a apuntar el mismo calendario de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es el mismo. ¿Cuáles son las fiestas más importantes de la Iglesia cristiana? Navidad y Semana Santa. ¿Cuáles son las fiestas más importantes de la Biblia? Pascua, Pesaj, panes sin levadura, primicias, Shavuot, Pentecostés, que no tiene que ver solamente con el derramamiento del Espíritu, sino con la entrega de la Torá, Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeres, que es el regocijo de la Torá. Como usted puede darse cuenta, tenemos muchas cosas que estudiar y que aprender. Familia, si se va a enojar con alguien, no se enoje conmigo. Enójese con usted mismo por no estudiar, por no validar y por no ver tantas cosas que están en la historia, en la arqueología y a través de documentos cristianos de los primeros siglos. Cuando empecemos a entrar en los padres de la iglesia, en la teología, en las doctrinas, usted se va a dar cuenta por qué hoy en el 2021 es más fácil llamarle judaizante a una persona que está tratando de enseñar, volver al diseño original de la Biblia, que hacer una auditoría en el sistema de creencias. Es más fácil decir, quizá yo estoy mal y tengo que examinarme. Es difícil hacerlo. Es más fácil decir, no tengan contacto con esos judaizantes porque los van a confundir, los van a llevar a una secta, los van a judaizar y ustedes van a caer de la gracia del Todopoderoso. Cuando nuestro deber debería ser, déjame verifico, déjame investigo, déjame ver qué es lo que realmente estoy enseñando y déjame hacer un examen y una auditoría a mi sistema de creencias. Yo lo hice. Yo durante 17 años enseñé la teología cristiana. Estudié la teología cristiana. Estudié 5 años de instituto, no soy ni un neófito. Le puedo presentar el día que quiera mis certificados. Para que usted vea que el cuento ese de que estudié este instituto, año tras año, tras año, tras año. Me gradué del instituto. ¿Y qué me hizo cambiar? Que un día fui confrontado por mi esposa a decir, si estás tan seguro de lo que crees, ¿por qué no lo investigas? ¿Por qué no lo examinas? ¿Por qué no lo buscas? Y me encontré con una gran realidad. Que no sé nada. Y que muchos de esos títulos que yo decía los tengo, solo son una prueba de que soy un ignorante en las escrituras. Tengo que aprender, tengo que estudiar y tengo que documentarme mucho más. ¿Por qué? Porque tengo gente tan linda como usted que me escucha cada semana y por usted quiero prepararme lo mejor, quiero darle lo mejor para que usted venga, busque un libro en la historia, busque la arqueología, busque las pruebas y usted diga, sé que lo que estoy escuchando es correcto. No me crea a mí, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Como diría mi maestro, amigo y mentor, Rico Cortés, no me crea a mí, verifíquelo con la escritura, verifíquelo con los recursos. Si usted quiere el recurso de Justo González, la historia del cristianismo, se lo regalo. Yo lo conseguí en PDF, lo tengo en PDF, se lo regalo para que usted lo estudie, lo investigue y pueda capacitarse un poquito mejor. Familia, shalom, bendiciones, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Nos estaremos viendo la próxima semana para seguir estudiando un poquito más de la historia del cristianismo. Les amo, familia, les amo. No se enoje. Sonría que Cristo le ama. Amén. Bendiciones.